Buenas noches, amados hermanos. Una vez más, aquí estamos para compartir con ustedes el estudio bíblico del Evangelio de San Juan. Seguimos en el capítulo 13, hoy vamos a avanzar desde el versículo 6 al versículo 11. Aunque ya vimos una parte en el anterior capítulo, al estar examinando y estudiando esta parte, encontré una enseñanza hermosa que quisiera expresarla en este estudio. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por todas las bendiciones de este día, Señor. Te pedimos ahora que al tomar este estudio, Padre, nos dé sabiduría y gracia para darlo, y sabiduría y gracia para entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Padre, te pedimos tu bendición, tu gracia, tu amor. Toma control de todas las cosas y permite que todo glorifique a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que hablamos la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 6 al 11. San Juan, capítulo 13, versículos 6 al 11. Voy tomando un poco de agua mineral porque tengo algo de acidez en mi estómago. Y dice así la palabra del Señor. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos, ¿verdad? Esta bonita enseñanza, Juan nos narra en este momento cómo reaccionaron los discípulos a la hora que Jesús les estaba lavando los pies. Recordemos, como vimos en el estudio pasado, que lavar los pies solo era de esclavos y se les dejaba a los esclavos gentiles esta parte, porque era denigrante para los judíos lavarle los pies a alguien, ¿ok? Los otros apóstoles quizá quedaron absortos, no podían expresar palabras por lo que Jesús estaba haciendo, cómo Jesús se humilló ante ellos y se hizo siervo de ellos, ¿verdad? Y eso no lo podían entender los apóstoles, los discípulos de Cristo, no podrían entender eso. La vergüenza era tan grande porque recordemos que ellos anteriormente estaban disputando quién iba a ser el más grande, y entonces de repente el más grande se humilla hasta lo sumo, ¿verdad? Y entonces qué vergüenza para ellos ver que nadie quiso lavar los pies, ¿verdad? Pero como siempre, los demás apóstoles, de la vergüenza de todos, se quedaron callados sin saber qué decir, pero el siempre impulsivo y reactivo Pedro, ¿verdad?, fue el que hace que esta historia resalga más. No pudo quedarse callado, ¿verdad? No pudo quedarse: Señor, ¿me lavas los pies a mí? O sea, Pedro era muy reactivo, Pedro expresaba mucho. Recordemos anteriormente, ¿verdad?, cómo cuando veía una situación que no le cuadraba, inmediatamente saltaba, ¿verdad? Como cuando a Jesús habló y dijo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer por los judíos y todo eso, dice Pedro, lo jaló aparte y le dijo: Señor, de ninguna manera te acontezca esto. Ese era Pedro. Pedro era reactivo intensamente, ¿verdad? Y aquí lo volvemos a ver con esa reacción sin detenerse a meditar por qué el Señor hacía eso. Y Pedro nos deja una enseñanza aquí, nos deja una enseñanza hermosa que vamos a entender. Hermanos, a veces nosotros somos muy reactivos en nuestras acciones, ¿verdad? Yo reconozco que soy muy reactivo también, soy quizá más reactivo que Pedro, ¿ok? Y a veces no entendemos lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas. A veces no entendemos por qué el Señor está actuando así y sin embargo actuamos reactivamente, ¿verdad? Necesitamos nosotros, antes de reaccionar, sentarnos a meditar en lo que está sucediendo, en lo que está pasando, en la escena que se está realizando, para que no nos suceda lo de Pedro, ¿sí? Para que no sigamos la vida de Pedro antes, sino la vida de Pedro después de Pentecostés. No seamos tan reactivos, hermanos.
Algo que nos da esta enseñanza es eso, pero ojo, no nada más es de Pedro, o sea, tenemos que entender que como seres humanos la mayoría de repente reaccionamos a esa forma. Y yo quisiera nombrar aquí, porque mientras hacía este estudio me acordé de este personaje que también quiso que el Señor no realizara una acción que le era necesaria. Quisiera que vayamos a Mateo capítulo 3, al Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos 13 al 15. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, ¿verdad? Nosotros vemos aquí, recordemos que Jesús dijo que de todos los nacidos de mujer, no ha habido profeta más grande que Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces nosotros estamos viendo aquí al profeta más grande, viendo a Jesús venir, que le pide ser bautizado, y él dice: Señor, ¿cómo yo te voy a bautizar si yo necesito ser bautizado por ti? Y parece una buena acción, pero a veces nos podemos estar oponiendo a algo que el Señor que en ese momento, en esa parte de su ministerio, era necesario. Por eso Jesús le dijo: deja, porque así conviene. O sea, y Juan aceptó, ¿verdad? A cuestión de Pedro, que Pedro al principio no aceptó, ¿sí? Entonces nosotros vemos inclusive esa parte del mismo asombro, la misma reacción de Juan el Bautista, diciendo: no, Señor, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero repito, Juan el Bautista sabía que él era el que iba a preparar el camino para el Señor, sabía que él era el que iba a venir, pero a la vez Juan el Bautista tenía que saber que también era el siervo sufriente, el siervo que venía a cumplir la ley de Dios para morir, porque Isaías 53 ya lo había profetizado. Y sin embargo, a veces como ciertas convicciones no entran en nuestra cabeza, hay cosas que no queremos asimilar, ¿verdad? Que no queremos asimilar, como los sufrimientos. La Biblia nos dice que como cristianos vamos a padecer, y hay cristianos que rechazan eso en automático y se bloquean ante eso y dicen: no, eso no, Señor. Pero no se dan cuenta que es parte del ser cristiano, que es parte de la vida cristiana, porque vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo donde Satanás reina, que dice Juan en su primera epístola: el mundo entero está bajo el regazo del maligno, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender, recordemos que tenemos a Satanás como enemigo, al mundo, bueno, y a nuestra carne. Entonces vamos a padecer, porque si estamos siguiendo a Cristo, si estamos siguiendo la verdad, si estamos siguiendo el Evangelio, es luz contra tinieblas. Lógicamente las tinieblas se van a oponer a la luz. Eso es natural, hermanos. O sea, el mal se va a oponer al bien. No, el mal no creas que nada más va a actuar así. Necesitamos entender esta parte. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá. O sea, como un hecho netamente cierto, como algo que se va a cumplir, padecerá persecución. Es por eso que estoy tanto en contra de los que predican que el cristiano está aquí para conquistar, para vencer, para ser millonario y todo. Eso no es cierto, eso no habla el Nuevo Testamento, es una falacia, enteramente es una falacia. Jesús no nos llamó a conquistar el mundo. No nos llamó a conquistar el mundo. Entonces la Biblia no nos habla que la iglesia va a conquistar el mundo. La Biblia no nos habla que el cristiano va a reinar sobre este mundo de pecado. Nos habla de que vamos a reinar con Cristo en los cielos, ¿verdad? Y en la Nueva Jerusalén, y en el milenio, perdón. Pero no nos habla de que vamos a reinar en este mundo. En este mundo vamos a padecer. Y al igual que Pedro, al igual que Juan el Bautista, cuando nos confrontamos en algo que no entra en nuestro parecer, no porque las Escrituras no lo digan, sino porque a nosotros no nos cuadra esa parte, como a Juan el Bautista, como a Pedro, como a los fariseos en su tiempo, por eso rechazaron al Mesías,
porque ellos no aceptaban en el Antiguo Testamento al Mesías sufriente. Es más, algunos estudiosos dicen que cuando había un estudio se brincaban Isaías 53. Isaías 53 no lo daban, no lo estudiaban, porque no aceptaban esa parte del Mesías sufriente, del Mesías que tendría que morir, que tenía que padecer. Y por eso rechazaron a Jesús. ¿Okay? Hoy en día hay muchos que se denominan cristianos que están rechazando a Jesús por querer lo que ellos quieren. No lo que Cristo dice en su palabra, sino lo que ellos quieren. Amigo, los mismos sentimientos del mundo. Por eso el Señor Jesús dice que el apóstol Pablo dice que tenemos que renovar nuestra mente para entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces eso es importante. Necesitamos venir a la palabra de Dios y conformarnos nosotros a la palabra de Dios. No la palabra de Dios conformarla a nosotros, porque entonces vamos a actuar como Pedro y vamos a actuar como Juan el Bautista y vamos a actuar inclusive como fariseos, rechazando verdades de la palabra de Dios porque no cuadran con nuestro concepto del Evangelio. Y es que el Evangelio no es nuestro concepto, el Evangelio es el concepto de Dios. El Evangelio es el Evangelio de Dios y ese está plasmado en las Escrituras. Y es lo que nosotros necesitamos. Y te digo, muchos actuamos como Juan el Bautista o como Pedro. No, Señor, eso no. No, Señor, yo no acepto que voy a sufrir, que voy a padecer. Hermano, la iglesia durante 1800 años o un poquito más o un poquito menos estuvo padeciendo persecución, estuvo padeciendo hambres, estuvo padeciendo escasez. Y ahora tú me dices que Dios ha cambiado de parecer. Un día en un grupo de cristianos me dijeron, entonces, ¿por qué no estamos padeciendo persecución? Y mi respuesta fue, porque no estamos predicando como debemos de predicar el Evangelio. Estamos predicando un Evangelio de acuerdo a nuestro concepto, no a lo que Dios está hablando. Si Jesús, como dijo, no me acuerdo si fue R.C. Sproul o John MacArthur o Steve Lawson, no recuerdo, pero dijeron, si Jesús hubiera predicado el mismo mensaje que hoy se están predicando en las iglesias, en muchas iglesias, no en todas, en muchas iglesias cristianas, a Jesús nunca lo habrían crucificado. Jamás lo habrían crucificado. La gente odió a Jesús por su mensaje, por lo que él decía, porque no cuadraba con respecto a lo que ellos habían concebido del Mesías. Y repito, muchos cristianos se oponen al mismo Cristo como Pedro. ¿Sí? El Señor era alguien que reafirmaba lo que decía con el ejemplo, como lo vimos en la enseñanza anterior. Hoy lo volvemos a ver. Mateo 20, 28, por favor. Vamos a Mateo capítulo 20, versículo 28. Es importante que veas en la palabra de Dios para que veas que no te estoy mintiendo. Dijo Jesús, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino en su primera venida como el siervo sufriente, Él vino a servir, dijo, y Jesús lo mostró ahí. Todo su ministerio fue de servicio y sufrimiento. Nosotros entonces encontramos a Cristo diciendo estas palabras y a la vez viviendo esas palabras. Así nosotros tenemos que ser. Tenemos no solo que predicar, tenemos que vivir lo que predicamos, ¿verdad? Vamos a Isaías 42, versículos 1 al 4, donde se profetiza acerca precisamente de estos detalles. Isaías 42, versículos 1 al 4. Dice Dios, ¿verdad? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni se desmayará hasta que establezca en la tierra
justicia y las costas esperarán en él. Jesús entonces en su primera venida él vino a servir y sufrir. Como dice Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros salvados. Entonces Jesús nació con dos metas, servir y morir, ¿sí? Morir y venir para pagar el precio de nuestra salvación. Ahora, Pedro no era alguien que ignorara las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pedro era alguien que conocía el Antiguo Testamento. Pedro era alguien que no se detuvo en ese momento a meditar, ¿sí? Jesús ya lo había hablado, como vimos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esas palabras no penetraron en el corazón de Pedro, solo fueron palabras que fueron enseñadas en su mente, pero no las abrigó, no se detuvo a meditarlas esas palabras, ¿verdad? Era parte del ministerio de Cristo así, aquí en la tierra, así que él reaccionó sin meditar en las palabras del Señor. Y vuelvo a repetir, hermano, ¿cuántas veces tú y yo no reaccionamos sin meditar en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no reaccionas a una cuestión del Señor? Hay gente, por ejemplo, que cuando se le habla la sana doctrina, reacciona y dice, no, eso no puede ser así, y que no sé qué, aún cristianos que medio conocen la Biblia, porque no se detienen a meditar ese texto, no se detienen a saborear ese texto, no se detienen a razonarlo, a discernirlo, la palabra de Dios. Solo agarran textos fuera de contexto que les sirve de pretexto para mantenerse en sus posiciones, ¿sí? Pedro aún no entendía ese mensaje, que Jesús había venido a humillarse hasta lo sumo para darnos salvación. Pedro no había entendido este mensaje, ¿sí? Es por eso que Jesús le dice a Pedro esta parte: Pedro, si no te dejas, no tienes parte conmigo. Pedro, si no me dejas hacer esto, yo no puedo cumplir, porque yo vine a servir. Porque yo vine a servir a tal grado de hasta dar mi vida en rescate por ustedes, ¿verdad? Es lo que le estaba diciendo el Señor. Miren, vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aflicciones, sufrimiento. Jesús vino con una meta: sufrir, servir, sufrir y morir por los suyos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que esta cita es muy conocida y muy dicha por todos cristianos, pero muy pocos quieren vivirla. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primera venida, porque 9 ya es resurrección en adelante. Pero el versículo 5 al 8 nos habla de esta parte. Y como dice Pablo, hayan ustedes ese sentir. Hayan ustedes ese sentir de humillarse, servir, obedecer. Hay en ustedes, hay en mí, oh Dios, que Dios obre en mi corazón para entender que ese es el mandato del Señor para mí y también para ti. Que haya en nosotros ese sentir, esa pasión por humillarnos, por servir y por obedecer, ¿verdad? Es muy importante para vivir al Señor. Pedro se estaba oponiendo a esto sin saberlo.
El Señor le explica que no lo entendería ahora, sino después. Y podría referirse a esto, a su resurrección. Cuando resucitaron, los discípulos entendieron algunas cosas, pero muy probablemente más a Pentecostés, ¿verdad? Cuando llegó Pentecostés, se les aclararon muchas cosas a los judíos. Perdón, a los discípulos, no a los judíos, a los discípulos. ¿Sí? Aún con estas palabras que el Señor le dijo: Pedro, tú no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo vas a entender después. Aún así, se negó y le dijo: no me lavarás los pies jamás, Señor. O sea, a veces, repito, queremos hacernos más sabios que el Señor. Queremos hacernos más sabios que el Señor. ¿Sabes una cosa? La voluntad del Señor está plasmada en su palabra. Es una ventaja que nosotros tenemos con respecto a Pedro. Aunque Pedro había oído las palabras del Señor, no las tenía escritas. ¿Sí? Nosotros hoy las tenemos escritas. Y las palabras que tenemos, la Biblia, la Santa Biblia, es como si Dios hablara a nosotros. Es más, es la palabra de Dios. Entonces nos está hablando a nosotros. Y cuando Dios nos dice que vamos a padecer, que vamos a sufrir, imagínate al apóstol Pablo, cuando Pablo y Silas regresan a las iglesias para animarlas, dice la palabra de Dios, para animarlas. Y les dicen, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso se diferencia totalmente a los coach cristianos, a los pastores coach, a los profetas coach, a los apóstoles coach, que dicen: no, te va a ir bien y vas a hacer esto y vas a hacer aquello y vas a conquistar y tu negocio va a ser lo máximo y tu casa va a estar bonita y vas a tener ese carro, ese trabajo. Eso no es cierto. Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entremos en el reino de Dios. Y repito, Pablo le dijo a Timoteo: el que quiera realmente vivir a Cristo Jesús va a padecer persecución. Eso es innegable. Eso es innegable. Pero aún así muchos cristianos rechazan esas palabras y dicen: no, yo quiero que me vaya bien. No, Señor, no me lavarás jamás. No, Señor, no voy a aceptar eso jamás. No voy a aceptar que voy a padecer. Yo voy a aceptar que voy a ser un campeón, ¿verdad? Y entonces estás haciendo la misma acción de Pedro. Estás rechazando las palabras de Cristo mismo. Y podemos aplicarlo en múltiples formas. ¿Cuántas veces no rechazamos las palabras del Señor? ¿Sí? Pedro se negaba a participar de la humillación de Cristo. Pedro se negaba a participar de la humillación de Cristo. Y entonces el Señor le dice: Pedro, si no dejas que te lave, no vas a tener parte conmigo. Pablo dijo, ¿verdad?, que partícipe de las aflicciones de Cristo y de su iglesia. Hermano, si no quieres padecer, si no quieres ser partícipe de esto, no tendrás parte con Cristo. Entiéndelo bien, porque seguir a Cristo, Jesús mismo lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, ya no eres tú, es lo que Él diga. Tome su cruz, está dispuesto a morir, a padecer, a sufrir por mí. Y entonces sígueme. El que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la va a encontrar. Cualquiera que ama padre, madre, hermanos, hijos más que a mí, no es digno de mí. El que no quiera perderlo todo, no puede ser mi discípulo. Y esa es una realidad que ves tras vez. Y algunos todavía dicen: bueno, es que una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser discípulo. El primer paso es ser cristiano, el segundo paso es ser discípulo. No, porque Jesús también se lo dijo a la gente que no era su discípulo. Por lo tanto, Jesús estaba hablando a toda la humanidad de lo que es realmente ser cristiano. Si no estás dispuesto a padecer, no tienes parte con Cristo. Si no estás dispuesto a participar de las aflicciones del cuerpo de Cristo, si no estás dispuesto a eso, no tienes parte con Cristo. No tienes parte con Él.
si no estás dispuesto a padecer por tu Señor, no tienes parte con Él. Recordemos lo que dijo Pablo a Timoteo, ¿sí? Que vamos a reinar juntamente con Cristo si padecemos juntamente con Él. Pablo le dijo a Timoteo eso. Entendamos esto, no es una acción fuera, es una acción total. Todos aquellos que reinan es por todos aquellos que se van con Cristo, ¿ok? Si queremos ser partícipes de esto, tenemos que tener que ser partícipes de sus sufrimientos aquí. Y eso no quiere decir que me latigué, no, eso no. Eso es contrario a la palabra de Dios. Pero lo cierto es que vivir la palabra del Señor, si tú quieres vivir la verdad, vas a padecer persecución. Porque mucha gente no está dispuesta a oír la verdad. Porque muchos cristianos, inclusive dentro de las iglesias, ¿sabes una cosa? Vas a padecer hasta de los mismos que se dicen hermanos de Cristo en la iglesia. Porque no están dispuestos a padecer por Cristo. No están dispuestos a menospreciar sus vidas. Actúan tremendamente. Entonces, por eso le dice, si no, no tendrás parte conmigo. Una, porque no le estaba dejando ser parte del ministerio de Cristo en su primera venida, que es la humillación. Pero dos, Pedro, porque si no participas de lo mío, no puedes ser de mío. O sea, eso es fundamental, ¿sí? Tenemos entonces que entender esto. Entendamos esto. Si no nos hacemos partícipes de los sufrimientos de Cristo, no tendremos parte con Él. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 9 y 10. Vamos a ver algunas citas. 1 de Timoteo capítulo 4. Capítulo 4, versículos 9 al 10. Palabra fiel es esta, ojo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Sí? Segunda de Corintios 1, 5 y 6, pero ahí Pablo está diciendo sufrimiento, sufrirás. Segunda de Corintios 1, 5. Perdón, se me está trabando, es que por eso cambié este celular, pero se me traba mi segundo celular, porque ya está dando las últimas. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Abundan aflicciones, abundan consolación. Fíjense, Pablo es lo que está diciendo. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y cumplo. Ahí está, en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Wow, hermanos. Mientras la iglesia no sea quitada, la iglesia es el cuerpo de Cristo y es afligida. Y nosotros tenemos que ser parte de esas aflicciones. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones. Ve cómo Pablo le está diciendo, Timoteo, participa de las aflicciones. No le dice, Timoteo, sé un campeón, sé un conquistador, sé un poderoso de estas naciones. No, Pablo no le está diciendo eso a Timoteo, le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Ves cómo estos engañadores que te hablan de prosperidad, que te hablan de que vas a ser un campeón, que te hablan de que vas a reinar aquí en este mundo, son falacias
no es lo que Jesús está mandando. Jesús lo que nos dice: te invito a participar de las aflicciones del Evangelio. Porque es el Espíritu Santo el que está inspirando a Pablo de escribirle a Timoteo, y esa palabra nos habla a nosotros y nos dice: participa, Edgar, tienes que participar de las aflicciones por el Evangelio. Hermano que me escuchas, aquí veo a algunos conectados, ¿verdad? Ahí están mis hermanos que están conectados. Participa de las aflicciones por el Evangelio, participa. No los voy a nombrar porque no me dijeron que los nombre, entonces si me dijeran que los nombrara, con gusto los nombro. Pero esta es la realidad: participa de las aflicciones por el Evangelio. Es muy importante entonces esta enseñanza que nos da nuestro Señor. Él vino a darnos el ejemplo, Él vino a dar su vida en rescate por la nuestra. Él vino a servir, a humillarse y a sufrir y a morir por nosotros, para darnos salvación para sus escogidos. Así nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo: vivir, sufrir, participar de las aflicciones y morir para que otros escuchen la verdad del Evangelio. Hermanos, por eso que el Evangelio se extendió tan grandemente en un inicio, porque participaban de las aflicciones de Cristo. Por eso tú puedes ver a la iglesia primitiva en medio de gran oposición, no de oposición, de gran oposición. Predicaban el Evangelio con un amor, una pasión. O sea, los mataban, los torturaban, los quemaban, los crucificaban, pero ellos seguían predicando el Evangelio. Agarraban más valor conforme más mataban a más cristianos. Los otros agarraban más valor para predicar el glorioso Evangelio de Jesucristo, porque estaban gozosos de ser partícipes de esas aflicciones. Estaban llenos de alegría, como dice el escritor de Hebreos, que con gozo sufriste las pérdidas de vuestros bienes. Hermanos amados, eso es lo que nos marca la palabra. No vas a ser un campeón. Dios no quiere campeones aquí en este mundo. Dios quiere gente, siervos que estén dispuestos a padecer, a humillarse, a sufrir y a morir por Cristo Jesús, si es necesario. Amén. Entonces, esta es la parte. Y quisiera cerrar, no sé si plasmarlo para la siguiente clase. Yo creo que sería bueno, porque lo traje aquí brevemente. En Juan 13:10, que sería nuestro penúltimo versículo, ya para finalizar este estudio. Solo lo traje brevemente porque estoy pensando aún si lo explayo en la siguiente o ya me paso a lo siguiente. Pero Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí hay una hermosa enseñanza. Aquí hay una enseñanza, hermanos, tajante, fuerte, gloriosa, que nos habla de la seguridad de la salvación, que nos habla lo que muchos no entienden, la diferencia entre regeneración y santificación progresiva. Es maravilloso entender esto. Por ejemplo, rápidamente, Juan capítulo 3, versículo 5, yo creo que sí lo vamos a ver en la siguiente clase detalladamente, porque creo que es fundamental, porque ahí es donde muchos se basan a veces en que la salvación se pierde. Pero aquí Jesús dijo: vosotros estáis limpios y no tenéis necesidad, porque Pedro le había dicho: Señor, entonces lávame todo, ¿verdad? Lávame todo. No solo me laves los pies, lávame todo. Y el Señor le dice: Pedro, no hay necesidad de esto, porque estáis limpios, solo tenéis necesidad de que os limpie los pies, ¿verdad? Entonces es una importante enseñanza. Cuando Jesús habla con Nicodemo, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahí está el lavamiento, ahí está la regeneración. ¿Me entiendes, hermano? Ahí está la regeneración. Y la regeneración te hace limpio totalmente.
Ahora solo tienes que limpiarte los pies. Del diario caminar, cuando vamos pecando en nuestro transitar en esta vida, tenemos que ir arrepentidos, ¿verdad?, al trono de la gracia para ser perdonados, para ser limpiados, para ser lavados, para ser santificados. Hermanos, esa es una realidad intangible. Y yo creo fervientemente que va a ser así. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo le dice a la iglesia de Filipos: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién va a perfeccionar la obra? ¿Nosotros o Cristo o Dios? Dios, dice Pablo, no nosotros. Santificación progresiva. Juan 3:5. Regeneración. Igual Juan 3:3, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es regeneración. Necesitamos ser regenerados para luego, en el transitar diario, nosotros confesar nuestros pecados, como dice 1 de Juan 1:9, y ser limpios de nuestros pies espirituales, pues para que me entiendas, ¿ok? Aquí mismo el Señor está enseñando. Y recordemos, ¿por qué digo esto? Porque el Señor me dice, aunque no estáis limpios todos, porque hablaba de Judas, el hijo de perdición, el que no había sido regenerado, ¿verdad? Judas iba a perdición, los otros 11 a salvación. Los 11 estaban limpios, ya estaban para salvación. Judas para perdición, por eso no estaba limpio, aunque Jesús le limpió los pies, pero estaba sucio de todo lo demás. Hermanos, esta es una realidad y creo, oren, si el Señor me pone la convicción en esta siguiente semana de hablar acerca de este versículo nada más, porque les repito, aquí encontramos la seguridad de la salvación y la santificación progresiva. ¿Ok? Lo que tenemos nosotros que hacer, limpiarnos los pies todos los días, y no hablo de los pies físicos, sino hablo de nuestro caminar diario en Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos ayude a entender esto, a aplicarlo en nuestra vida, en nuestro corazón, vivirlo, ¿verdad? De que no nos opongamos a lo que Dios está plasmando en su palabra, ¿sí? Por seguir filosofías y huecas sutilezas en nuestros corazones. Amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos los que le aman en verdad. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por esta enseñanza, Señor. Permítenos, Señor, a no ser así, a no ser gente que por nuestras convicciones mentales, no por lo que dice tu palabra, sino por lo que nosotros hemos asumido, Señor, estemos en contra del ministerio de tu palabra, Señor. Estemos en contra de la iglesia de Cristo. Ayúdanos, Señor, a no ser reactivos, Señor, a no ser impulsivos, sino, Señor, a meditar tu palabra, a meditar tu verdad, para no actuar como actuó Juan el Bautista, como actuó Pedro, y peor aún como actuaron los fariseos, llegando a rechazar a Cristo mismo por no acoplarse a sus convicciones mentales, filosóficas y no de tu palabra. Padre, te pedimos que nos guíes a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Si hay dudas con respecto a este tema, por favor, mándame un WhatsApp al 2299-288128, o si eres de otro país, mándame al más 521-2299-288128. Y con todo gusto te atenderé tus llamadas, o mándame un inbox aquí por Facebook, y con todo gusto. Muchas gracias. Dios te bendiga. Nos vemos el martes o miércoles. Les estaré definiendo el estudio de Apocalipsis. Seguimos con el estudio de Apocalipsis, y estén orando por un servidor para que Dios me siga dando gracia y sabiduría para dar estos estudios y que hable el Evangelio como lo tengo que hablar. Gracias. Nos vemos.